Estamos en Génesis capítulo 7. Entramos a Génesis capítulo 7, una sección bien larga, bueno, un tanto larga, pero Génesis capítulo 7. Y aquí encontramos el diluvio en sí, ¿no? Pero veamos un poco, porque miren, aquí hay varios hermanos que están incorporándose a las enseñanzas de los domingos en la mañana. Lo que estamos viendo es, en este año, hemos comenzado en enero a estudiar y a exponer el libro de Génesis. Y estamos viendo las implicaciones que eso tiene para nuestra vida diaria. Estamos viendo las implicaciones que eso tiene para nuestro caminar diario. ¿Tiene implicaciones Génesis? Claro que tiene muchas implicaciones. Hemos dicho que Génesis es como la base fundamental para nuestra fe. Comienza con Dios, Génesis, y al terminar en Apocalipsis también termina con Dios. Y eso ya nos da una idea de que las Escrituras tratan acerca de Dios. La vida trata acerca de Dios. La vida trata acerca de los planes de Dios, de los propósitos de Dios, de la gloria de Dios. Y eso es muy importante darnos cuenta, porque nosotros como seres humanos caídos e incluso ahora redimidos por Cristo, todavía nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros propósitos como que todavía se ven un tanto nublados y queremos vivir para la gloria no de Dios, sino la gloria de nuestro nombre. Queremos hacernos un nombre grande y no importa si el nombre de Dios es mancillado. Queremos alcanzar grandes metas y no importa si el nombre de Dios es mancillado. Queremos hacer proezas, queremos que nos reconozcan, pero a costa muchas veces del nombre de Dios, de la gloria de Dios. Queremos tomar decisiones sin importar, decisiones pensadas en nuestra satisfacción personal, no tomando en cuenta la gloria de Dios. Y Génesis nos ayuda a aterrizar una vez más de que toda esta historia que tenemos, la cual estás viviendo también, no se trata de ti. No se trata de lo que tienes que lograr, lo que tienes que cumplir como ser humano, los sueños y las metas personales que puedas tener. Aunque nuestro Dios, como veremos el día de hoy, también es un Dios que se encarga y provee y bendice tu temporada, este tiempo temporal que tienes aquí en la tierra, que de repente puede llegar por lo mucho hasta 120 años, que es muy difícil que aquí alcancemos. 120 años, más aún yendo a Tastijo, yendo a Horno, yendo a Cumbre. Y qué rico, pero sí o no. No creo que alcancemos hasta 120 años, pero, hermanos, Génesis nos recuerda que esta historia no se trata de ti. Eso es fundamental entender. Si vas a desarrollar una verdadera vida cristiana, debes entender, la historia que estás viviendo no se trata de ti. Ay, de que quiero tener mis hijos. Ay, de que quiero tener mi esposa. Ay, de que quiero tener posesiones. De que quiero una vida maravillosa para mi vida. No se trata de eso. Se trata de la gloria de Dios en medio de lo que vivas. Pero como les dije, también nuestro Dios bendice el caminar de su pueblo que cree en Él. Y este día veremos un poco de ello. Es decir, nuestro Dios ve la justicia de su pueblo y actúa. Así como hemos visto que Dios juzga la fidelidad de su pueblo, bueno, pues es interesante que cuando leemos las Escrituras y se expone secuencialmente y expositivamente, lo que sucede es que podemos tomar un tema en particular, o el pasaje nos lleva a un tema en particular, y de repente decimos, muy bien, ya está ya. La fidelidad que Dios ve para su pueblo ya está listo, zanjado. Ahora avancemos y ya no vamos a ver ese tema. Y nuestro Dios nos lleva al capítulo 7 y una vez más nos trae el mismo tema. Es nuestro Dios quien marca la pauta, qué es lo que se debe enseñar, porque Él sabe qué es lo que tú necesitas escuchar. Eso es lo bonito, eso es lo hermoso. Así que hasta ahora hemos visto la creación registrada en el capítulo 1. Hemos visto cómo es ese favor de Dios
que dio al ser humano en Génesis capítulo 2 al crearlo. Hemos visto ese momento triste, ese momento tan desastroso en la historia de la humanidad en Génesis capítulo 3, cuando el pecado entra al mundo debido a que a Eva es engañada por Satanás. Eva tiene esta conversación extraña con Satanás. Eva, pudiéramos decir, es la causante, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? Culpa de Eva, ¿sí o no? Pero el Señor no culpa a Eva. No culpa a Eva. Culpa a Adán. Eso no se olviden. No se olviden. Pero entre nos, Eva comenzó, ¿sí o no? Pero la responsabilidad recayó sobre Adán porque él era la cabeza, y al final de cuentas es así. Es así. Y entonces ese momento triste en que el hombre cae, aunque Eva es engañada, seducida, déjame decirte que Adán lo hizo ya como intencional. Él no fue engañado. Fue engañada Eva, dice, pero las escrituras no dicen que Adán fue engañado. Adán actuó de manera pecaminosa, aunque Eva obviamente también, y por ello es que como cabeza de la humanidad, como cabeza federal de la humanidad, Adán recae la responsabilidad. Muy bien, en Génesis 4 hemos visto un contraste entre el pecado y la gracia que Dios da a la familia humana. Génesis 5 hemos visto a Moisés, porque Moisés es el que relata Génesis, está relatando esa creación original y luego los efectos del pecado al registrar esa línea divina hasta Noé, desde Set hasta Noé. Eso es lo que hemos visto, pero también hay cosas recurrentes en todo esto, en estos pasajes que hemos observado. Cosas que están ocurriendo como repetidamente. En Génesis 1, entre muchas otras cosas, se nos está recordando que este universo no es un universo impersonal. Este universo fue creado como un universo creado por el Dios soberano, el Dios personal, 3 personas que creó el universo con su palabra, y es Dios quien lo controla. Este universo no está así a la deriva, solo expandiéndose, siguiendo leyes físicas que han sido casualmente aparecieron, y entonces ahora este universo está sujeto a esas leyes, y según esas leyes todo está yendo como en automático. Nadie lo controla. No es así. No es que somos víctimas del destino, no somos nosotros ellos. Más bien, las escrituras nos muestran que somos un engranaje principal, fundamental, en medio de este plan soberano de nuestro Dios, que comenzó creando todo lo que existe en Génesis capítulo 1. No es que Dios nos ha dejado en el olvido a solamente Él haber creado esas leyes también. Y entonces, como dicen los deístas, no, ellos creen que sí hay un Dios, pero este Dios ha creado todo lo que vemos y todas las leyes, y ahora el mundo está funcionando con esas leyes. Él no tiene nada que ver. No es así. Recuerden, hay teístas y hay deístas. ¿Usted cuál es? Hay ateos, hay agnósticos, hay teístas, hay deístas. ¿Cuál de ellos es usted? Teísta, por si acaso. Teísta. Con la T como una cruz, para que si te gusta la mnemotecnia. Los deístas piensan que Dios creó todo, hay un Dios, hay un ser superior, pero que se apartó de esa creación y dejó todo regido por las leyes que él ha creado, y punto. Y él no tiene nada que ver. Eso no creemos. Génesis nos muestra que es un Dios personal. Es un Dios personal. En Génesis 2 se nos aclara que el hombre está hecho incluso a la imagen de ese Dios quien lo ha creado, y que ese Dios ha hecho una relación de pacto con el hombre. Hay una relación de pacto con él. En Génesis 3, otra vez, lo que vemos ahora es que el pecado entra, y entonces este universo no es un universo sin moral. Este universo es un universo moral, que Dios distingue entre el bien
y Dios distingue entre el mal y que la rebelión de Dios, del hombre es notoria delante de Dios y Dios actúa ante la rebelión del hombre. No es un Dios que abandonó a su creación a que solamente se rija por las leyes que Él ha creado. No es así. Es evidente eso, por lo tanto, usted no puede ser deísta por si acaso. Porque vemos en Génesis que este Dios se preocupa, este Dios reacciona, este Dios se acerca incluso en medio del pecado. Cuando las Escrituras dicen que Dios no puede ver el pecado, Él incluso se acerca al hombre para recibirlo con gracia. Todo en base al sacrificio de Cristo, que incluso en el Génesis vemos que todavía no ha ocurrido. Pero hay algo precioso en las Escrituras que nos enseñan de Dios, de su eternidad, de su omnisciencia. Y eso significa que nuestro Dios es como si Dios viviría siempre en el presente. El cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, para nuestro Dios eso es como el presente. ¿Cómo se entiende eso, hermanos? Él es eterno, nosotros no lo somos. Nosotros pensamos en tiempo y espacio, materia, tiempo y espacio. Nuestro Dios creó todas esas tres componentes. Por lo tanto, Él no se rige, Él no está regido por ello. Pero luego, en el capítulo del 6 al 9, se enfatiza que este universo pues es un universo moral y que Dios está trayendo juicio contra el pecado. Y lo que hemos visto la semana antepasada, en Génesis capítulo 6, del versículo 1 al 8, y después hemos terminado hasta el versículo 22, si mal no recuerdo, vimos que cómo es la culminación del pecado en ese mundo adámico, antes del diluvio. Y se ve la historia desde Adán hasta Noé, pero ahora comienza el libro de la genealogía de Noé, ¿se acuerdan? Todavía en Génesis 6, del 1 al 8, está la genealogía de Adán, pero luego comienza la genealogía de Noé, del 9 en adelante, y eso es lo que estábamos viendo. Y ahora en Génesis, por favor, quiero que vaya a Génesis capítulo 7, versículo 1. Aunque vamos a leer hasta el versículo 24, nos vamos a centrar solamente en los 7 primeros versículos. Pero para tener en contexto, vamos a leer hasta el versículo 24. Ayudándole a que usted también, por si no ha leído su Biblia, la leamos juntos hoy día. ¿Le parece? Génesis 7, del 1 al 24. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice, a todo ser que respira, dice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertos, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida.
Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová les cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Y las aguas crecieron y alzaron el arca. Y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra. Y todos los montes altos que había debajo de los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Esa es la palabra del Señor. Miren, hermanos, la historia del pueblo de Israel usted no lo puede negar. Está registrado no solamente en el Antiguo Testamento, en los escritos judíos. La historia del pueblo de Israel incluso también está narrada, y sus guerras contra el pueblo de Israel están narrados en muchos documentos antiguos. No digo documentos en el sentido de escritos, sino están labrados en piedras, escritos, lo que hizo el rey David, lo que hacía el pueblo de Israel, en muchos escritos antiguos, o muchas maneras en el que los antiguos dejaron registrado, a través de piedras, a través de figuras, a través de imágenes, pinturas, algunos jeroglíficos, dejaron registrado la existencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no puedes negar que no existió. Tampoco puedes negar entonces la misma historia, las cosas que ocurrieron, como por ejemplo que el pueblo de Israel tenía un arca, el arca del tabernáculo. No puedes negar eso. La existencia del arca no la puedes negar. Pero tú me dirías, pero ¿cómo lo vamos a aceptar si no hay un arca en estos tiempos? Es cierto, el arca no la tenemos. El arca del tabernáculo no la tenemos. Pero hay registros suficientes que nos confirman de que el arca del tabernáculo sí existió. ¿Se acuerdan la iglesia que tenía antes un logotipo? Y en ese logotipo había un arca y unos querubines ahí con sus alas. Ese arca, el arca del tabernáculo, incluso por el Medio Oriente hay un pueblo que dice tener el arca encerrado, no deja que nadie entre. Por eso ni siquiera los que hacen documentales pueden entrar a ver. Está sellado, no se les permite entrar a nadie. Dicen que lo tienen, no sabemos si realmente es así. Pero ¿necesitamos un arca para creer que realmente existió? Los registros muestran. Es necesario que hayan evidencias científicas de las cosas que ocurrieron, que las cosas que de la historia de Israel, como por ejemplo el arca. Científicamente comprobado, hemos encontrado el arca del tabernáculo. ¿Necesitamos eso para creer? Los registros ya nos han demostrado. ¿Necesitamos un arca para creer, un arca de Noé, para creer que realmente existió un arca de Noé? No, necesitamos simplemente el método histórico legal, el cual ya hemos hablado anteriormente, que nos ayuda a verificar la validez de la narrativa de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es un hecho comprobable, no de manera científica, de manera científica tienes tú que usar el método científico, y el método científico implica recrear algo controladamente, y tú no puedes volver al pasado para recrear algo. Para ver que temas del pasado tenemos el método histórico legal con el cual se valida 100% seguro, así lo tiene la humanidad, los estudiosos, de un evento del pasado. Así hemos analizado la resurrección de Cristo y sabemos que es verdadera, es verificada. Pero de la misma manera también podemos observar nosotros que realmente ocurrió el diluvio. ¿Realmente ocurrió? Y más adelante tocaremos un poco más esto. Pero, hermanos,
Es increíble que si nuestros continentes están separados, están alejados, es increíble cómo es que en cada pueblo, en cada tribu, desde América, norte de América, por Europa, en los pueblos muy antiguos europeos, en los pueblos del África, muy antiguos, estamos hablando acá de 4.000 años atrás, 4.500 años atrás, en los pueblos del Asia, totalmente alejados, siempre se han encontrado en esos pueblos muy alejados, se han encontrado las historias acerca de un diluvio global. Lastimosamente, permítame lanzarte una piedrita, no podemos pensar como los de Tierra Vieja, en un diluvio geográfico, nada más. Un diluvio pequeño. La conclusión de Tierra Vieja necesariamente pasa por un diluvio pequeño, un diluvio regional. No, hermanos, hay un diluvio general, hay un diluvio global, que encontramos las evidencias de ello, aunque con distinta, usted sabe, cuéntale algo a alguien y luego el teléfono malogrado, ¿no? Con el teléfono malogrado comienza una historia y termina al final hablando otra cosa. Imagínate, un diluvio global hace miles de años atrás. Y los pueblos al final que quedaron comienzan a relatar o los pueblos que encontramos, que han dejado registros, narran que verdaderamente hubo un diluvio global, hubo un grupo de familias que se salvó, solamente una familia que se salvó, hubo una barcaza enorme, hubo un cofre enorme, para otros es una especie de tazón enorme, pero los registros o las narrativas más cercanas al testimonio de las Escrituras son testimonios de los hawaianos y de los chinos, que se acercan muchísimo a la narrativa que tenemos nosotros aquí en Génesis. ¿Por qué habría una narrativa en todo el mundo, o una historia en todo el mundo acerca de un diluvio, si solamente fue regional? O si solamente fue inventada. Estos pueblos, recuerdan ustedes, han estado completamente separados, alejados. Y no solamente eso, encontramos la evidencia de fósiles a 4.000 metros del mar. Usted sabe que 4.000 metros del mar significa pues que tienes que subir 4 kilómetros hacia arriba. Huayllay está a 4.400, creo, metros sobre el nivel del mar. Cuando tú estás llegando al cruce Cerro de Pasco, creo que estás con 4.400 metros sobre el nivel, 4.300 metros. ¿Qué será? Por Chicrín de repente estás por 4.000 metros sobre el nivel del mar. Vean ustedes, se ha encontrado fósiles de peces, fósiles marinos a 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué te dice eso? ¿Que hubo o no hubo un diluvio? ¿O los extraterrestres pescaron una ballena y después lo lanzaron en Cerro de Pasco? ¿Crees tú que haya pasado eso? ¿O es que verdaderamente hubo un diluvio de tal manera que al final los peces, los animales marinos, porque la mayoría de restos fósiles al final son animales marinos? Los terrestres son pocos, ¿eh? Los animales marinos son mucho más entre los fósiles encontrados. Entonces, hermanos, hay mucha evidencia analizando. El agua, ¿de dónde salió el agua? Veremos más adelante eso, pero hermanos, he estado revisando en Nature, GeoNature, una revista científica, y han encontrado, hermanos, reportes del 2020, 2025, investigaciones de chinos, que han encontrado que en la corteza terrestre hay agua atrapada a través de un mineral, que incluso dicen que puede contener hasta 3 océanos más de lo que tenemos ahora. Algunos incluso han llegado a decir que hay hasta 9 océanos más debajo de la tierra. No en agua como lo tenemos nosotros, sino es agua atrapada como agua molecular. Ya luego les explicaré mucho más. Pero en fin, no podemos nosotros pensar de manera infantil solamente con un barquito pintado.
Esto tiene implicaciones muy hermosas, pero comencemos el día de hoy en ver en estos primeros pasajes hasta el versículo 7 nada más, qué es lo que el Señor tiene que decirnos, porque lo que nos importa más que nada no es encontrar el arca, lo que nos importa es encontrar las explicaciones, las implicaciones teológicas de lo que está ocurriendo aquí. Y aquí se pueden ver, hermanos, 3 etapas sucesivas en esos eventos predilúbicos o previos al diluvio. La primera comienza con el anuncio de Dios de la condenación de los pueblos sobre la tierra. Génesis 6 del 1 al 8 hace eso. ¿Sí o no? Es probable que nuestro Dios aquí haya llamado a este gran Noé, a quien lo llama justo, recto, lo llama para que sea el predicador de la justicia para esa generación. Lo llama para ser el predicador de la justicia de Dios en medio de una generación perversa. Ahora, en segunda Pedro nos dice en el capítulo 2, versículo 5, que ese título se le atribuye a Noé. Miren ustedes. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pedro nos dice, miren ustedes, que él era pregonero de justicia. Él era un predicador de la justicia de Dios. Y entonces, ese título ya lo tenía Noé desde que fue llamado por nuestro Dios. Y en la segunda etapa, antes del diluvio, comienza con este mandato de parte de Dios a Noé de que vaya a construir el arca. Y luego reúna a los animales y pueda proveer incluso para esos animales para que puedan vivir dentro del arca en este tiempo que él había señalado. Y la tercera y última etapa comienza esos 7 días antes del diluvio, cuando Dios está llamando a su familia, llama y también le dice que suba esos animales al arca. Y ese es el pasaje que tenemos el día de hoy. Esa es la tercera y última etapa del diluvio o previo al diluvio. El juicio está ahora sobre el mundo. Dios ha observado el pecado, Dios ha observado la maldad y Dios va a juzgar. Hermanos, jamás se nos ocurra pensar que Dios no juzgará la maldad del mundo. Aunque el mundo esté avanzando patas arriba, aunque presidentes tras presidentes corruptos entren, alcalde tras alcaldes corruptos entren, jamás debes pensar que Dios no está observando eso y que no lo va a juzgar. Miren dónde está Pedro Castillo. Miren dónde terminó al final, o cómo terminó Fujimori. Ahora dónde está Vizcarra, tu presi, mi presi. Claro que Dios, pero ese juicio es solamente un anticipo del verdadero juicio final al cual nos vamos a enfrentar. Y eso queda muy claro una y otra vez y una y otra vez. Y cuando vemos un juicio tan amplio como el que tenemos ahora en Génesis capítulo 7, el primer juicio que vemos de Dios, el primer juicio global, masivo que vemos, matando a todos los que viven sobre la faz de la tierra, nuestras mentes preguntan, ¿no? ¿Es esto justo? ¿Es justo que Dios mate incluso niños? ¿Es justo que Dios mate a todas las familias de la tierra y solamente preserve a uno solo, a un hombre? Por la rectitud de un solo hombre, y escucha por favor mis palabras, es justo que Dios preserve la vida de una familia por la rectitud de uno solo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Es justo que Dios haga eso? Y Génesis 6 y 7 ofrecen al menos 3 argumentos que nos dejan con la boca cerrada, dejándonos bien claro que lo que Dios está haciendo aquí al matar a cada persona y salvando a una sola familia, pero matando a cada persona, nos deja bien claro Moisés que Dios es completamente justo, que este mundo merecía el juicio. Génesis 6 del 1 al 8 nos deja bien claro, este mundo estaba podrido, todos merecían morir, no había nadie que debía salvarse. En segundo lugar, en mismo Génesis 6 del 1 al 8 nos deja claro que este mundo tuvo suficiente tiempo para arrepentirse. Tuvo suficientemente para volver sus caminos delante del Señor. No solamente la línea de Set había testificado firmemente de la verdad de Dios a lo largo de sus generaciones, hermanos. No solamente eso, adorando a Dios, clamando a Dios como nos deja de ver el texto, ¿no? En Génesis capítulo 4.
sino que durante 120 años la palabra de juicio de Dios, la palabra de arrepentimiento de Dios se había anunciado al mundo y aún así el mundo no se había apartado del pecado. Vez tras vez, año tras año, al menos 120 años, Dios había llamado al mundo a arrepentimiento y el mundo no se estaba arrepintiendo. Y por último se nos dice que este mundo no solamente era malvado, sino que el Señor les había dado advertencias anticipadas. No solamente eso, sino que también el Señor les había dado un predicador fiel. Un predicador fiel que predique su palabra y que constantemente les llame al arrepentimiento. Y ese es Noé, el que tenemos enfrente. Un predicador fiel de la justicia de Dios, cuya labor era llamar al pueblo, llamar al mundo al arrepentimiento. Eso es lo que buscaba este predicador fiel, que se arrepientan de sus pecados, que vuelvan sus ojos a Dios. Constantemente Dios, durante tanto tiempo, con la vida de Noé, hizo eso. Dios amaba a este pueblo y les dio un predicador que los llamaba al arrepentimiento. Pero este pueblo no quería eso. Este pueblo no quería eso. Este pueblo quería otras cosas. Este pueblo quería vivir lejos de Dios. Pero mediante estas tres cosas, este pasaje nos deja bien claro que lo que Dios hace es completamente justificado. El mundo estaba malvado y perverso. Dios les había dado oportunidades. Dios le había enviado un fiel mensajero. Y este pueblo no lo quería. Este Noé también es una prefigura de Cristo. Que Cristo vino y predicó. Y luego entregó su vida por unos cuantos. ¿Se dan cuenta cómo es repetitivo? Comenzamos hoy día diciendo que la historia de las Escrituras es la historia de Dios, no es tu historia. Por eso es abominable pensar que, por ejemplo, tú puedes ser un David que puedes matar a tu Goliat. La clásica, ¿no? Tú eres David. ¿Dónde están tus gigantes? Goliat es tu gigante. Tu gigante es tu salud. Tu gigante es tu problema. Tu gigante es la suegra. Tú lo puedes vencer, ¿no? No sé por qué miran por otro lado, hermano. Y pensamos y tomamos los pasajes y los aplicamos como que la historia es nuestra, ¿no? Mata a tus gigantes. Vence a tus gigantes. El Señor venció. David venció a Goliat. Tú puedes vencer a tus adversidades. No se trata la historia de eso. Hay que malinterpretar el texto para decir que tú eres un David. O tal vez si eres un David. Que fornicó, adulteró y mató, asesino. Tal vez por ahí va el asunto. Pero el texto, la Biblia nos deja ver bien claro, es la historia de Dios. Acéptalo. No es tu historia. Tú no tienes aquí el lugar principal. Tú no eres el personaje principal. Es la historia de Dios que se está contando. Eso es. Y nuestro Dios lo deja bien claro que este pueblo merecía ese castigo severo. Miren, hay un ministro presbiteriano escocés, o hubo, por los años 1804 creo que nació, llamado Robert Smith Candlish, de quien Spurgeon también comentaba mucho. Él dice en este comentario, y justamente lo compré, está en inglés, está barato, lo pueden comprar, está el dólar está bajo, hermanos, aprovechen. 3.35, ¿no? Bueno, así me salió a mí en la semana pasada o antepasada. 3.35 para comprarlo, ¿no? Y ahí lo compré en Kindle, en Amazon. Pero hermanos, Robert Smith Candlish, comentando este pasaje, él dice lo siguiente: ahora su tarea está cumplida. Aún falta una breve semana.
Y entonces diríamos que es la víspera del Sabbat o del Shabbat. El día se ha dedicado a meter a todos en el arca. Su esposa, sus hijos y sus nueras y toda la multitud de seres vivientes que lo siguen. Noé mismo entra y el Señor lo encierra. Así comienza el Shabbat, el último Shabbat del viejo mundo. Dentro del arca hay descanso sabático, la tranquila seguridad de la fe castigada por un temor solemne, una terrible expectativa. Afuera en la tierra hay sentimientos mezclados de asombro, desprecio y amargo triunfo. A veces un miedo latente, de nuevo un sentimiento de alegre alivio. Los hombres se han librado por fin del predicador de la justicia. Y así asumimos cómo no es improbable que durante esta misma semana el anciano Matusalén fue arrebatado del mal venidero. Podría parecer el mismo jubileo de la anarquía irrestricta e impune que ya había llegado. Cierto, se había dicho, dentro de 7 días traeré diluvio. Pero ¿cómo puede ser esto? El cielo está sereno, la tierra sonríe, toda la naturaleza está alegre y gozosa, siendo, como algunos calcularon, el primer brote de la primavera. Ahora es la época de la alegría, de comer y beber, de casarse y darse en matrimonio. Y Noé, el sombrío censor de las alegrías inofensivas del mundo, ¿dónde está ahora? Encerrado en una vasta mazmorra. Está enterrado pero vivo. ¿Recuerden qué es lo que era el arca? Era una especie de cajón, como un cofre, dicen algunos. No, estoy leyendo un comentario todavía. Es Génesis capítulo 7 estamos exponiendo. Y entonces dice, encerrado en una mazmorra, vivo está Noé, autoinmolado, prácticamente muerto. Y en cualquier caso, y está fuera de peligro. Qué contraste durante esa terrible semana. Esa misteriosa pausa mientras los elementos se preparan para el repentino choque. Pero algo más voy a buscar el libro en sí, no solamente lo que hice. Algo más me llamó la atención. Aquí está. En Kindle. Para seguir leyendo. Gracias a Dios el Kindle tiene traductor. Es hermoso. Sigue diciendo aquí el autor en su comentario. Pero mientras los elementos están reuniendo fuerzas para el repentino choque, mira dentro del arca, hay prisioneros allí y para el ojo de los sentidos aparentemente están encerrados para morir, pero son prisioneros de la esperanza. Han huido a una fortaleza. Tienen todo a su alrededor a través del cual no pueden penetrar inundaciones de ira. Su refugio está acampado por dentro y por fuera con brea. Génesis 6:14, no se olviden. Está bien protegido contra las peores condiciones climáticas. ¿Y qué emblema es el campo? La misma palabra que significa propiciación o la cobertura de los pecados por el sacrificio de su completa seguridad contra todo tipo de terror, ya sea temporal o eterno. Contra todo riesgo de perecer aquí o en el más allá, tienen campo en todos lados. Estos hombres, hermanos, nos dice el autor, están protegidos por esa brea, pero ustedes deben recordar que eso es lo que, esa palabrita, calafateado, es la palabrita que se usa ¿para qué? ¿Para qué? Para cubrir nuestros pecados. Sigue diciendo, porque tengo que traducirlo de a poco, hermanos. Y todo riesgo de parecer aquí en el más allá, tienen parcela en todos los lados de su nueva morada, brea por dentro y brea por fuera, brea convirtiéndola efectivamente en una cubierta de la tormenta y un escondite de la tempestad, así como un hombre lo es para el pecador, el hombre Cristo Jesús, Isaías 3:2. Hermanos, es obvio que Génesis tiene implicaciones, es obvio que el diluvio tiene implicaciones sobre el Evangelio, sobre nuestra propia vida. Estos hombres aquí están protegidos de la ira, del diluvio. Las aguas no van a entrar adentro, están cubiertas completamente con brea, así como nosotros los creyentes estamos
las aguas de la ira de Dios no nos pueden alcanzar porque estamos cubiertos por la sangre de Cristo, quien ha perdonado nuestros pecados. No podemos pensar en un simple barquito como niños para pintar. Esto tiene implicaciones maravillosas. Y aquí es donde nos encontramos en este capítulo, en el capítulo 7. Pero miren, el Señor lo que ahora hace es ver la justicia de su pueblo. Están en la cuenta regresiva, versículo 1 al 5. Y miren ustedes, el Señor ve la justicia de uno. Ve la justicia de uno. Ahora, cuando nosotros decimos que el Señor ve, no estamos diciendo que a veces no ve. Cuando el Señor está viendo la justicia de su pueblo, no significa que Él no está viendo la injusticia del pueblo. Cuando dice que el Señor ve, significa que Él ahora está detenido, por así decirlo, y expectante a lo que está ocurriendo. Aunque Él está expectante en todo momento, pero es una manera de enfatizar su omnisciencia, ¿no? Pero cuando el Señor ve, constantemente nos muestran las Escrituras que Él va a proveer. Recuerden que cuando Abraham va a sacrificar más adelante a su hijo, ¿cuándo llegaremos a Abraham? Pero cuando Él va a llegar a sacrificar a su hijo, está a punto de bajar el puñal para matar a su hijo, entonces el Señor ve la obediencia, dice. No es que no lo ha visto, no es que no sabe que va a obedecer. Es una manera, recuerden ustedes cómo las Escrituras hablan, ¿no? Usando figuras para entender. Pero Él ve y ahora provee un cordero para el sacrificio. ¿Se acuerdan? Interrumpe el Señor el sacrificio que Abraham va a hacer y entonces le da un sustituto para su hijo, un cordero. Y entonces es ahí cuando Abraham dice, Jehová Jireh. Es interesante que muchas personas dicen Jehová Jireh, no tengo para pagar mis deudas. Jehová Jireh no significa que el Señor va a proveer para tus deudas. No tengo esposa. No, Jehová Jireh. No tengo hijos. No, la Biblia dice Jehová Jireh, porque Jehová es el proveedor. Pero el texto no dice que tengas que ensuciar o rebajar el Jehová Jireh a suplir tus necesidades básicas, simples. Jehová Jireh significa que Él provee un sustituto para el sacrificio, un sustituto para ti. ¿Y quién es ese? Cristo. Interesante, ¿no? Porque algunos incluso le ponen hasta sus negocios Jehová Jireh, pensando que si le ponen Jehová Jireh, significa que ese negocio va a prosperar. Y no es así. Jehová Jireh significa Jehová proveerá un sustituto en el monte para el holocausto. ¿Y quién es ese sustituto? Jesucristo. Eso es lo que significa. Entonces, cuando Moisés nos dice aquí que el Señor ve a Noé justo, recordemos que el Señor se preocupa por la justicia de su pueblo. Es decir, Él hace una distinción entre el pueblo y el mundo. Y cuando leemos el pasaje vemos que Dios le va a dar instrucciones a Noé. Una y otra vez le dice cómo debe construir el arca y cómo deben entrar en el arca, cómo lo tiene que hacer. Esas instrucciones no están siendo dadas al mundo entero. Esas instrucciones están siendo dadas a su pueblo, al pueblo que Dios ha escogido. No es para el mundo, ¿te das cuenta? Y otra vez el comentario de Derek Kinder es hermoso aquí. Escuchen. En efecto, el efecto de ampliar las instrucciones de Génesis 6:18 solo para repetirlas una tercera vez sobre su cumplimiento es enfatizar la cuidadosa provisión de Dios y la constante proximidad de la crisis. Las reiteraciones son deliberadas y muy efectivas. Constantemente nuestro Dios nos repite, arrepiéntete, 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 vuélvete a mis caminos. Él está enfatizando eso. Él no te está diciendo simplemente ven a la iglesia. Él dice constantemente arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Porque si no, el asistir a la iglesia, ¿qué fin al final tiene? Si vas a escuchar el mensaje y vas a seguir buscando ofender a Dios todavía de maneras que no debería. Mírenla en el versículo 5.
en el pasaje que Dios le da la orden a Noé y a los demás de entrar el arca, notarán, hermanos, que lo que hace Noé, que Noé se muestra como un siervo obediente en todo momento. Dios le dice a Noé, haz esto, y Noé pareciera que, si lo ves en imágenes, Señor, aquí yo lo hago, esto hago, yo obedezco. Constantemente se ve a Noé obediente. Y las palabras se repiten constantemente. Noé es obediente. Se nota en el pasaje que Noé es muy obediente. ¿Te recuerda a quién? ¿Te recuerda a quién? Moisés no está escribiendo en vano. Moisés está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Moisés tiene una distancia con Cristo de más de 1000 años. Mucho más de 1000 años. Pero vean, para que vean que el Espíritu Santo es el autor final del pasaje, está guiando a Moisés a escribir estas palabras. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había ordenado. ¿Ven? Y así es como entonces Moisés escribe esas palabras. Esas mismas palabras las vamos a leer otra vez cuando Moisés construye el tabernáculo y Moisés hace tal como el Señor le había ordenado, porque el caminar del creyente es hacer lo que el Señor le ordena. El Señor dice, deja la ira, ¿y qué debes hacer tú? ¿Abrazarla? No. Están enojados, están amargados. No creo ya, bueno, ya estamos a estas alturas, no creo que usted esté pensando que tiene un espíritu de ira. Espíritu de ira afuera, no creo que usted esté pensando en eso. ¿Acá está? ¿Dónde? Espíritu de ira, nada de eso. Eres tú el causante, eres tú quien no estás viendo la gloria de Cristo. Eres tú quien no temes a Dios, eres tú quien te enojas. Eres tú quien blasfemas, eres tú quien lanzas palabras sucias. Eres tú. No, pero él me ha provocado. No. Eres tú, eres el responsable. Pero Noé, como fiel hijo de Dios, como fiel creyente, él obedece a lo que Dios le dice. Y dice, y Moisés hizo todo lo que el Señor le mandó. Y eso tiene significado tremendo, hermanos. Porque muestran la estimación de Dios sobre la justicia de Noé. Noé busca el reino de Dios y Dios ve eso y Dios incluso premia eso. Es una obediencia estricta. Por lo tanto, Noé tiene una estima muy grande de Dios. ¿Cuál es la estima de Dios que tú tienes? Pues observa cuántos mandamientos de Dios estás buscando cumplir. O cuán rápidos somos de pisar, fáciles de pisar somos sus mandamientos. Ahora, en el versículo 1, vemos que Noé es llamado justo. ¿Sí o no? Pero toda su familia es salvada. ¿No? Entra en el arca tú y toda tu casa, porque a ti te he visto justo, le dice. Vean ahí, solo a ti te he visto justo. He visto que eres justo delante de mí en este tiempo. Solo tú, por lo tanto, tú que eres justo, lleva a tu familia y se salvo. De este punto es que los presbiterianos incluso creen nuestros hermanos presbiterianos, que solamente necesitas tú ser creyente. Y entonces por eso es que pueden bautizar a sus hijos, porque el pacto, dicen, abarca incluso a los hijos. Nuestros hermanos presbiterianos piensan así. Esa es la teología que ellos tienen. Porque allá se salva uno, pero por la salvación de uno también abarca a sus hijos. Por lo tanto, no le digas a Daniel ni Ángel que vengan ya a la iglesia. Ya están salvados si son creyentes ustedes, ¿no? Bueno, no tanto es así lo que creen nuestros hermanos presbiterianos. Ellos confirman luego, cuando crecen, confirman su fe a través de esa profesión de su vida, ¿no? O la niegan a través de su vida también. Eso es lo que dicen. Tampoco son tanto como que son salvos y punto. No piensan así los presbiterianos. Pero Noé es justo y su familia es salvada. Miren lo que dice otra vez Derek Kinder acá. Si tan solo 8 almas se salvan, 7 de ellas se lo deben a una sola persona.
y esta minoría hereda la tierra. ¿Te parece algo interesante? 8 personas se salvan, pero 7 se salvan por la obediencia de uno, por la justicia de uno. Así que aquí en el capítulo 7, versículo 1 al 5, se nos dice que se introdujeron en el arca animales limpios, inmundos, y esta distinción también es interesante, porque los animales limpios eran necesarios tanto para el sacrificio como para la provisión de los seres humanos. Después del diluvio se tenía que seguir haciendo sacrificios y se tenía que seguir alimentándose, ¿no? Ahora, esta imagen de los 7 días previos pareciera que lo vemos otra vez en Daniel y en Apocalipsis. Miren ustedes lo que dice de manera simbólica Daniel en 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Las palabras de Daniel, hermanos, que tenemos aquí sobre el juicio venidero, parece que reflejan y recuerdan este primer cierre del día de gracia que tenemos con Noé, esta semana previa. ¿Y cuál es el mensaje entonces de Génesis capítulo 7, el 1 al 5? Que el Señor ve la justicia de su pueblo. La justicia, hermanos, marca la diferencia. La justicia, la obediencia a Dios marca la diferencia. No necesitamos ser carismáticos para decir, obedece para que el Señor te bendiga. Porque las Escrituras sí dicen que al obediente, al recto, al justo, el Señor lo bendice. Ya tenemos suficiente con la salvación, pero qué increíble es nuestro Dios, que también por el esfuerzo humano, por el esfuerzo que pones en esta tierra, como ya creyente, por el buscar la santidad, por el buscar alejarte de los malos caminos, el Señor observa, le importa y actúa. ¿Te das cuenta? No, ya soy salvo, ya. El Señor que me lleve de una vez. ¿Para qué estar así? Yo soy salvo. ¿Qué va a estar viendo el Señor mis cosas buenas? No voy a hacer cosas buenas para que Él me bendiga. El pastor dice que si así no funciona, eso es carismatismo. No, la Biblia también enseña que el Señor ve tus acciones buenas y el Señor te premia. Lo vemos aquí en este pueblo. Ve la justicia, el Señor ve y le importa. Así que en este pasaje se nos llama a amar la justicia como creyentes porque el Señor la ama. Por lo tanto, no te desanimes en hacer lo correcto. No te desanimes en seguir buscando al Señor. No te desanimes en seguir guiando a tus hijos a la palabra de Dios. No te desanimes en apartarte del pecado, en apartarte de las malas amistades. No te desanimes en amar a tu mujer, a tu marido, a tus hijos. No te desanimes en hacer lo correcto, porque Dios ve ello y Dios premia. El asunto es que en primer lugar veas que Él murió por tus pecados. Esa es la mayor provisión que necesitas conocer. Pero adicional, pero no minimiza lo grande el gran sacrificio de Cristo. Estos son añadiduras que el Señor también sabe dar a sus hijos. Sé fiel con tu economía, sé fiel con tu servicio, sé fiel con tu devoción al Señor, sé fiel con tu estudio de la palabra, sé fiel con la asistencia, sé fiel con alejarte del pecado, sé fiel, y el Señor también observa eso y bendice. No necesitamos ser carismáticos para creer eso. Es bíblico. Porque Dios distingue entre el pueblo de Dios y todos aquellos que están fuera del arca, que no confiaron en el Señor. Confías en el Señor, Él te va a bendecir. Confías en el Señor y Él hará prevalecer su justicia. Confía en el Señor y entonces las Escrituras muchas dicen que también Él hará prosperar tu camino. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué también nos motiva de esa manera? Porque sabe que nosotros todavía tenemos una inclinación, una naturaleza vieja que todavía lucha con la naturaleza nueva. Tenemos un hombre renovado que lucha con el hombre
que todavía está ahí, susceptible al pecado. Y entonces te dice, has sido salvado, que es lo más glorioso, pero tu obediencia todavía no es para salvación. Tu obediencia también es tomada en cuenta para que el Señor te bendiga aquí en la tierra. Y entonces el Señor trae el juicio apropiado cuando la justicia se ve mancillada. Y Dios lo que va a hacer aquí es eso: condenar a muerte a todos aquellos que no siguieron la justicia, y salvar a Noé y a su familia. Por la justicia de Noé va a salvar a su familia, porque esta familia está tomándolo como su pueblo, y este pueblo todavía va a proclamar las grandezas de Dios. ¿Se dan cuenta? Hermanos, yo sé que después de haber salido del carismatismo, como que se fue la fuerza de hacer las cosas por el Señor, ¿no? Ya me ha salvado, allá todo, allá. Y es cierto. Allá estaremos con el Señor, es cierto. Acá no importa qué enfermedad que me mate, que me dé más enfermedad. Esa no es la actitud del creyente, obviamente. No, pues así ya no me importa, ya vivir en este mundo sucio. Ya, Señor, llévame. No es tampoco la actitud. El creyente sabe que su mayor tesoro está en los cielos, pero obedece a su Señor acá en la tierra y experimenta también la restauración de su familia, la restauración incluso de su economía, la restauración de los estudios tal vez. El Señor sabe hacer eso con sus hijos. Así que nuestra mayor motivación, su vida en la cruz. Pero todavía, incluso cuando ni siquiera lo merecemos, todavía Él observa nuestro amor por la justicia y nos bendice. Y nos bendice. No te desanimes en ser fiel con tu tiempo, con tu economía, en tus relaciones, con tu familia. A su tiempo el Señor bendecirá. Pongamos de pie. No te desanimes, no decaigas, por favor. No le servimos al Señor por las añadiduras, ¿no? Pero no me vas a decir que no quieres. Pero jamás se pone los ojos en esas añadiduras. El Señor es un buen padre que sabe dar a sus hijos. Sabe bendecir a sus hijos. No solamente con la cruz y con su sangre calafateando tu vida, sino también con provisión, sustento, con un buen hogar, con una buena familia, con la restauración, con la sanidad incluso de los tuyos. Yo creo en eso.